vamos a hablar de los Barlow. A ver, pasa un poco como los dragones con Smaug. Aquí vemos, por ejemplo, que el Barlow de Moria le ponen como un enemigo súper potente, bueno, y sí que lo es, digamos, porque los Barlow lo que eran, al contrario de los dragones, los trolls y los orcos, que si eran creaciones de Melkor, los Barlow no. Los Barlow lo que eran espíritus maya, que los espíritus maya, para que lo entendáis, serían una especie de semidioses o dioses menores. Los Valar eran los dioses mayores y los Maya los dioses menores. Todos eran espíritus que bajaron a la tierra, pues eso, del vacío para crearla y para ayudar. Sauron era un Maya, Gandalf, Saruman y los Istari eran Maya. Había más poderosos, menos poderosos. Sauron, por ejemplo, era de los más poderosos, pero no era, digamos, o sea, era así, era el lugarteniente, pero por ejemplo, los Barlog eran Maya que fueron corrompidos por Melkor, y por ejemplo, el Barlog de Moria, esto no lo dicen, bueno, exactamente, pero bueno, era un Barlog común, digamos. Dentro de los Barlog estaban los Barlog comunes, digamos, luego había una élite de Barlog, que eran la guardia personal de Godmo, y luego estaba Godmo, que era el señor de los Barlog. O sea que para que lo entendáis, el Barlog de Moria era, dentro de que los Barlogs eran súper potentes, era un Barlog común, digamos. O sea, por ejemplo, para que lo entendáis, por ejemplo, en la primera edad del Sol, que es justo antes de la segunda edad, pues en la caída de Gondolin, que era una de las ciudades elfas, murieron muchísimos Barlog a mano de señores elfos. O sea, para que entendáis más o menos la diferencia entre, por ejemplo, cuando es el Hobbit y el Señor de los Anillos, digamos que ha decaído muchísimo, ya no hay casi elfos. Digamos que los enemigos que en la primera del Sol serían del montón, por decirlo así, en la tercera del Sol son enemigos superponentes como Smaug o el Barlow de Moria. Por ejemplo, en la Guerra de la Cólera hubieran muerto, vamos, fácilmente. Y bueno, y en contexto, en la segunda edad del Sol no veremos ningún Barlow, supuestamente. ¿Por qué digo supuestamente? Porque los Barlow nos dijeron que habían muerto todos durante la primera edad del Sol, como la mayoría de criaturas, como los dragones, y habían muerto la mayoría, y ya murieron todos, o casi todos, en la Guerra de la Cólera, que fue una guerra cataclísmica al final de la primera edad del Sol. El Barlow de Moria apareció, pues supuestamente, pues porque se quedó enterrado, quizás en alguna batalla o algo, o se enterró él mismo huyendo. ¿Qué nos quiere decir lo del Barlow de Moria? Bueno, digamos que si son... A ver, la segunda edad del Sol tampoco cuenta mucho, entonces supuestamente no debería haber Barlow, ni en los ejércitos de Mordor, ni en la Tierra Media. Solo el Barlow de Moria, que estaría todavía dormido, porque hasta la tercera edad del Sol no despierta, pero tampoco nos cuentan demasiado. Entonces, ¿quién nos dice que quizás habría algún Barlow salga, sobre todo cuando Sauron ascienda de poder después de forjar el anillo único? Podría ser, no sería raro, quedaría bien. Yo cuando dicen, bueno, yo lo del lore y todo eso, yo creo que tampoco hay que ser muy cerrado, porque Tolkien también muchas cosas no las acabó, o sea, otras no las contó del todo, así que deja muchas puertas abiertas. Y la segunda edad del Sol es la que más... El Silmarillion está muy, muy contado, o sea, la primera edad del Sol, quiero decir, está muy contada en el Silmarillion, muy, muy contada. La tercera edad del Sol, bueno, eso, el final está muy contado en El Señor de los Anillos del Hobbit, pero por ejemplo, la segunda edad del Sol y parte de la tercera del Sol prácticamente no está contado muy específicamente. O sea, pueden hacer muchas licencias, y si no, renovar el lore, que tampoco, mientras no destroces, por ejemplo, cosas que pasan en El Señor de los Anillos y el Hobbit, obviamente, pues puedes cambiar cosas. A mí siempre el renovar no me parece absolutamente nada mal, porque son cosas que le van dando más contexto a la historia. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.